Vamos con la primera. Ahí está. Bueno, ese que ven ahí en la foto es Dipesh Chakrabarty. Nació en Calcuta, como dice la diapositiva. Y lo que se propone en estos escritos es básicamente descubrir cómo y en qué sentido estas ideas europeas que son tan consideradas hoy en día como verdades acabadas, surgieron a la vez en tradiciones intelectuales históricas muy particulares, ¿no? Por un lado se propone eso y por otro lado se propone como analizar un poco cómo es que el pensamiento y las ideas se relacionan con el espacio donde surgen, ¿no? Y llegan a tomar una validez universal, ¿no es cierto? Por eso es que ahí vemos que fue un historiador, que bueno, que ya todos saben que fue miembro del grupo de los estudios subalternos, y que se doctoró en Historia en la Universidad de Australia, que esto no es un dato menor, parece así como un dato al pasar, pero no. Y les cuento por qué no. Porque él, si bien se prepara en la India y se prepara como historiador ahí, es donde encuentra realmente eco y donde realmente toma dimensión de las ideas que él después va a excluir cuando hace este viaje, ¿sí? Es como que es en Australia donde toma conciencia de las implicaciones del hecho que tiene, de que una idea abstracta, ¿no?, puede ser tan diferente en diferentes lugares, en diferentes contextos, ¿no es cierto? Por eso esto lo cuenta de una manera un poco anecdótica, casi así como una experiencia personal que va contando. Le dice que él le contaba a sus amigos que eran todos marxistas y que no encontraba mucho eco quien lo apoyara. Pero cuando él empieza a viajar, se va como dando cuenta de que esto va, de que esto tiene vuelo de alguna manera. ¿Me pasás a la otra diapositiva, por favor? A partir de ahí como que elabora unas premisas, ¿no?, que yo me parecieron como importantes destacarlas. Una es que las categorías o palabras que son tomadas como de la historia europea habían encontrado como un nuevo hogar en las prácticas de la India. Qué sé yo, palabras como feudalismo, burguesía, por ejemplo, eran asumidas, incorporadas sin que nadie, y él dice algo así como que sin que nadie las coloque bajo un microscópico analítico. Es interesante la metáfora que hace, ¿no? Como que alguien las ponga ahí en analizar, como que alguien las historice, ¿no? Y va a encontrar en el marxismo como la forma más concreta de estas ideas que tiene él. Él se da cuenta que en el marxismo, donde realmente se ven estos pasados intelectuales que están tan arraigados en los círculos sociales, digamos, de la India, y que a la vez tienen tanto peso histórico por el momento donde se nacen, ¿no?, donde se gestan. Y además que no son tomadas de ninguna manera como una manera provisional o de organizar la información, ¿sí? Como que no es tomado en cuenta que es un concepto que está nacido en el seno de la Ilustración, ¿no? Se toma como algo listo, como acabado, como que pareciera que esos conceptos no se discutiesen. Y a partir de esto deduce tres cosas. Una es que ningún país es un modelo para otro país, ¿sí? Y con respecto a esto dice que, aunque el debate acerca de la modernidad, o sea, proponga esos modelos, no se pueden tomar así de una como si nada. Por eso es que dice que tampoco ninguna sociedad humana es una tabula rasa, ¿no? Algo que, bueno, como si no existiese. Y dice que los conceptos universales de la modernidad chocan de alguna manera con los conceptos ya preexistentes en ese lugar, ¿sí? Y por último, más o menos lo mismo pasa con los conceptos, ¿no?, que desde la lingüística no pueden ser tomados así porque tienen elementos que las importan de esas historias donde se van naciendo. ¿Me siguen más o menos hasta ahí? ¿Sí, no? Ahí está, gracias. Y ahora es que lo tomo con esta primera idea que dije, esto de provincializar Europa, que él lo toma, como dije anteriormente, como una manera de descubrir, a ver cómo es que estas ideas nacidas en Europa en este momento llegan a tomar una validez universal, ¿sí? Entonces, como ven ahí, ¿no?, cómo y en qué sentido las ideas europeas se vuelven universales, cómo puede el pensamiento trascender el lugar de origen, es lo que él se pregunta, y cómo los lugares dejan su huella poniendo en juego su abstracción, ¿sí? Entonces el fin y el objetivo de lo que él se propone es concientizar esto. Pero ojo, él no pretende negar la importancia de estos conceptos universales, ¿no?
O sea, los toma como valederos, pero con la precaución que hay que tener de historizarlos, de analizarlos. Y es por esto que él va a decir que el pensamiento crítico combate prejuicios y sin embargo también los encierra. Dice ya que siguen relacionados con lugares. A ver, ¿qué entiende él por prejuicio? ¿No? El prejuicio entendido como una huella, como un signo que está en el pensamiento y que es la suma de historias particulares. Estamos en la otra, ahí está, porfa, ahí está. En la anterior, ahí está, gracias. De hecho, toma aportes de algunos lingüistas como Ferdinand Saussure y Gadamer. Y está bueno porque tira un ejemplo, por ejemplo, para que uno se vaya como figurando al punto, ¿no? Que quiere ir él, que es como el colonizador europeo, por ejemplo, predicaba el humanismo de la Ilustración a los colonizados y al mismo tiempo los niega en las mismas prácticas. Ese es un ejemplo bastante claro de a lo que apunta. Y bueno, un poco también se va planteando los desafíos y las problemáticas, como a ver qué es lo que pasa con esto. Y encuentra, por un lado, que el conflicto se produce porque no hay una manera sencilla de prescindir de estos conceptos universales en la condición de la modernidad política. Eso por un lado. Le puedo decir que la tradición intelectual europea es la única que está viva en los departamentos de las ciencias sociales de la mayoría de las universidades modernas. Y cuando habla de vivas, está bueno acá detenernos, porque dice algo así como que en realidad, dice, son pensadores que por lo general ya murieron y se toman como contemporáneos. Como que no se toma en cuenta el concepto y desde dónde vienen y desde qué lugar, desde qué tiempo hablan, ¿no es cierto? Y va a decir también que las tradiciones intelectuales escritas en sánscrito, en persa o en árabe son tratados como temas de investigación histórica, ¿sí? A ver, como tradiciones muertas, ¿verdad? Y acá también hace la salvedad y dice que en realidad los científicos asiáticos no están preparados como para poder convertir estos conceptos, ¿no? Y traducirlos de una manera y analizarlos de una manera crítica. Entonces ese es otro obstáculo importante. Y por último, va a decir que el pensamiento europeo resulta a la vez indispensable, ¿no? E inadecuado para pensar diferentes prácticas vitales que constituyen lo político y lo histórico en la India. Nosotros teníamos un texto, del que igual nos podíamos servir, también escrito por Chakrabarty, que hablaba de la historia de los estudios de los grupos subalternos. Y este tema justamente también lo toca en ese texto, ¿sí? Porque habla de cómo el pensamiento político europeo marxista tradicional es relevante y tradicional, pero que no puede teorizar acerca del poder de las historias modernas coloniales, ¿sí? Y esto es lo que más me gustó de ese texto, que dice que las historias, o sea, en el ámbito político, por ejemplo, la historia de la India puntualmente en el ámbito político es heteroglósico. Me encantó esta palabra, ¿no? Esta cosa de esta variedad en cuanto a la glosa. Dice que es irreductiblemente plural en cuanto a su estructura y que no se puede ver bajo una lupa general y universal para todos. Y es por esto que para eso va a repensar un poco algunos conceptos que también están muy arraigados, como por ejemplo el historicismo. Y acá le dejo lugar a Keila para que se explaye. Muy bien. No sé si me escuchan ahí porque mi computadora sigue trabada. Sí, te escuchamos. ¿No? Perfecto. Bueno, ahí pasamos a la diapositiva 7. Pasamos a la otra. Ahí vamos. Bueno, él va a hablar del historicismo como una concepción, una forma de pensamiento que está muy ligada con la formación de la modernidad. ¿Por qué? ¿Por qué está ligada a la formación de la modernidad? Dice que lo que sucede es que el historicismo, esta forma de pensamiento, hizo posible que Europa domine sobre el resto del mundo en el siglo XIX. Entonces, ¿qué sucede? Él va a decir lo siguiente, que tanto la modernidad como el capitalismo van a ser presentados por el historicismo como un asunto que es global. ¿Qué quiere decir que es global? Que involucra a todo el mundo, entre comillas, pero el tema es que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces ahí surge uno de los problemas, porque lo que hace es
si yo presento algo que involucra a todo el mundo, llega a todo el mundo, tiene un origen. Y el tema es que el historicismo hace presentar a Europa como el origen de todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Que todo se inicia en Europa, según el historicismo, y se expande por fuera de Europa. Entonces ahí hay otro problema, que hace ver a Europa en un lugar central y a todos los demás lugares como relegados a Europa, y quedan al mismo tiempo, de alguna manera, atrasados respecto a Europa. Ahí vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por eso es que dice ahí, primero Europa y después el resto del mundo. ¿Qué sucede? El historicismo lo que hace, según el punto de vista de Chakrabarty, es plantear el tiempo histórico como una medida, dice él, de distancia cultural. Por esto que les decía, porque hace una distinción muy fuerte entre Occidente, Europa, y todo lo que no es Occidente. Entonces, de alguna manera, hace que todas las colonias de Europa empiezan a ver de una manera legítima esta idea de la civilización, de que hay alguien superior de alguna manera que viene a traernos la civilización. Entonces, por eso dice que es como pusimos ahí en la diapositiva, un tiempo histórico como medida de distancia cultural. Y lo que dice además este autor es que le presenta Europa a los pueblos que va a colonizar en el siglo XIX, dice que se le presenta como una persona que le dice a otra, todavía no. ¿Y qué quiere decir que todavía no? Es como que les dice que no son todavía lo suficientemente civilizados como para poder gobernarse a sí mismos. Entonces, lo que sucede es que hay una contrapartida del otro lado, cuando surgen los nacionalismos anticoloniales, porque todos empiezan a fundamentarse en otra idea, que es la de la hora. Empiezan a rechazar este todavía no que propone Europa, y empiezan a decir, sí, somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, somos capaces de hacerlo sin Europa, de alguna manera, y uno de los ejemplos que pone el autor es el el derecho universal del voto de los adultos en la India. Si no recuerdo mal, en la India había quienes decían que no podían votar todos, que no era viable el derecho universal, porque no toda la población estaba alfabetizada. Pero empezaron a surgir movimientos que decían que sí era posible, porque sí eran sujetos de derecho, más allá de estar alfabetizados o no. Entonces, ahí surge otra problemática, y ahí pasamos a la siguiente diapositiva, la diapositiva 9. No sé si me la pueden pasar. ¿Me pasan a la 9? Ahí vamos. Bueno, una pregunta que plantea el autor es, ¿cómo pueden entender cómo se puede entender lo político cuando los sectores subalternos emergen en la esfera política por derecho propio? ¿Qué pasa? Él va a presentar a dos autores, y uno es Hobsbawm, que es más conocido para nosotros, pero otro es Buja, que es el que vamos a presentar ahora a continuación. Y el tema es el siguiente. Desde el lado del historicismo, desde el lado europeo, se pensaba que estas personas, que todos los que están inscritos dentro de los sectores subalternos, no son sujetos de derecho, sujetos de derecho no son sujetos políticos. Hobsbawm va a decir que todos estos movimientos sociales de los campesinos del siglo XX, por ejemplo, que se empiezan a levantar en la India, pertenecen al ámbito de lo arcaico. Entonces va a decir que tienen una conciencia
prepolítica. Ahora, hay quienes critican este punto de vista, y entre esos autores está Guja, que ahora mis compañeras van a hablar un poquito más de él, pero para decirlo brevemente, ¿qué es lo que plantea este autor? Él va a decir que estos sectores, que los conocemos como subalternos, que se creía que no tenían, que no eran sujetos políticos, él los va a reconocer como políticos. Él va a entender a estos campesinos de la India del siglo XX que estaban relegados de alguna manera al margen de la dominación europea, él los va a entender como contemporáneos en el colonialismo. Entonces, no los plantea como una conciencia que está atrasada, sino como una conciencia actual, como una conciencia en movimiento, y como les dije recién, no va a decir como Hobsbawm que son prepolíticos, sino dice, no, son sujetos políticos. Y algo que me llamó la atención también, que plantea Guja, y lo retoma acá Chakrabarty, es que si hay algo que caracterizaba al movimiento, al pensamiento moderno, era la idea de secularización ligada a la civilización. Y esto es algo que no se da por ejemplo, acá volviendo al caso de la India, que lo retoma Chakrabarty. Porque en la India él va a decir que, o lo dice Guja, y Chakrabarty lo retoma, que hay prácticas en la India, como todos los seres espirituales, los dioses y demás, que desde el lado europeo son tenidos como algo atrasado, porque la civilización moderna lo que dice, o una de las premisas que tiene, es la de la secularización, lo que no tiene que ver con lo espiritual, digamos. Sin embargo, desde el lado de la India, todos los dioses, los espíritus y demás forman parte de una red de poder y de una red de prestigio, no solamente en los sectores campesinos o en los que sean analfabetos y demás, sino también en los sectores alfabetizados, en la élite de la India, y digamos, forman parte de esa red de poder, y no por eso son sectores que están atrasados. Entonces, todo está desde el punto de vista desde donde se lo mire. Si se lo observa desde el lado europeo, si se lo observa desde el historicismo, o desde estos sectores más críticos, que como decía recién Leticia, lo que plantea el autor es esto. Si esos mismos conceptos de Europa sirven para analizar contextos diferentes, y por otro lado dice que no se los puede descartar del todo, sino que él lo termina diciendo lo siguiente, que el nacionalismo era un movimiento político moderno que lo que va a hacer es luchar por el autogobierno, pero la lógica que utiliza es otra en Asia. O sea, va a dejar la lógica del cálculo secular racional y va a tener otra concepción moderna de lo político. Ahora mis compañeras van a presentar, no sé si alguna de las chicas quiere decir algo, pero vamos a presentar a Guja. Teníamos otra diapositiva por ahí. ¿Se ve? Vas a tener que cerrar esta. Cierro la otra. Sí. A ver ahí. Espera. Ahí va. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ah, buenísimo. Bueno, seguimos con Guja. En principio elegimos el primer autor, Chakrabarty, justamente porque da una mirada más global, y Guja lo que propone es como bajarlo a tierra, da muchos ejemplos de cómo esta idea de nacionalismo se baja a tierra, ¿no? En un contexto de colonialismo, en donde los protagonistas son el Imperio Británico y la India, ¿no? Bueno, Guja es un historiador, nace en el 1922, actualmente tiene 98 años,
autor de estudios subalternos, que va a ser muy importante en su historia. Actuó en los medios obreros, trabajó en el campo de la enseñanza, trabajó 21 años en Gran Bretaña, a partir de 1959, en las universidades de Manchester y Sussex. Esto es importante porque ahí empieza su etapa de obra científica. En el 1970-71, vuelve a la India, donde iba a escribir sobre Gandhi porque tenía un contrato donde iba a escribir sobre él, pero tuvo contacto con jóvenes maoístas y lo hizo cambiar de opinión, y esto es el punto clave que lo hizo cambiar su perspectiva, y comienza a escribir en realidad sobre las revueltas campesinas para intentar reivindicar la historia de los pueblos colonizados. Bueno, empieza a escribir obras relacionadas con lo mismo, y en el 82 es cuando se le da vida a Estudios Subalternos, que en un principio iba a ser de 3 tomos, los cuales tuvieron mucha influencia, se reeditaron 5 veces, y dirigió 6 de todos estos estudios. En el sexto él se retira, y bueno, dejó la influencia en los jóvenes historiadores. Y ahora déjame hacer un breve acotado sobre la biografía de Buja, que me parece interesante y relacional también con lo que dimos de introducción de estudios postcoloniales, ¿no? Cuando vimos ahí de orientalismo y demás, que mencionamos a los historiadores marxistas británicos y especialmente a E.P. Thompson. ¿Por qué digo esto? Porque tanto Buja en la India, en Bengala, ¿no? Como E.P. Thompson junto con Howard y todo ese grupo de marxistas británicos forman parte de lo que era de la posguerra, el creciente ámbito de los compañeros de viaje y los que estaban afiliados a los partidos comunistas, sea indio o británico, ¿no? Pero muchos de ellos, muchos intelectuales, van a ir progresivamente rompiendo con el estalinismo, con el Partido Comunista, especialmente como lo hace el propio Buja y como lo hace el propio Thompson a partir de 1956, cuando se da el levantamiento en Hungría, que es el primer movimiento propio de las clases populares y obreras dentro de uno de los países sometidos por el estalinismo, ¿no? Y es a partir de eso donde a la vez implica esa ruptura con el Partido Comunista, implica una ruptura con las formas de comprender la historia de la ortodoxia estalinista, y por tanto empiezan desde el mismo marxismo buscando otras formas de interpretar la propia historia, y eso es lo que da la rica experiencia del marxismo británico y especialmente de E.P. Thompson, del cual Buja va a aprender mucho, ¿no? Acordémonos la formación de la clase obrera en Inglaterra de Thompson. Ustedes más adelante tal vez tengan la oportunidad de leer en Contemporánea y demás. Cómo están los caminos y las tradiciones siempre imbricadas, y a la vez cuán importante es la práctica, la praxis, no solo lo que se lee, sino la praxis de la riqueza de la experiencia de vida y una vida actuante, militante en un contexto político, para lo que llevará luego al campo de la interpretación historiográfica. Nada más. Bueno, después de presentar a Buja, me basé, a partir de esta parte, en el prólogo de Joseph Fontana, que justamente abre el libro de Buja con sus investigaciones. Y me parece interesante lo que dice Fontana, porque hace un recorrido de todas sus obras y por qué elige contar qué cosa en cada obra. Entonces, me parece interesante. Primero que nada, la idea principal es criticar la idea simplista de colonizadores colonizados, que esta justamente es una idea, una mirada desde Europa, ¿no? Y muestra cómo se encuentran estas falacias del traspaso de un modelo, de intentar traspasar un modelo de un sistema mundial capitalista a un modelo colonial que, como ya habíamos estudiado antes, están arraigados al modo de producción tributario, entonces es muy difícil el traspaso de un modo a otro. Y Gran Bretaña, con la idea del progreso, con la idea de renovación y de emancipación, va a llevar a cabo lo que va a llamar nacionalismo indio, pero en realidad está imbricado y envuelto en un montón de justificaciones que va a explicar Fontana a lo largo de toda su introducción, que dan cuenta que en realidad están hablando de
de un entramado ideológico que se justifica con el nacionalismo indio, ¿no? Justamente lo que dice Fontana es que el resultado de intentar traspasar el modelo de una de las potencias capitalistas más grandes de ese momento a la India genera una organización neofeudal, reproduciendo elementos precapitalistas en un régimen colonial, donde se crea una clase media al servicio del Imperio Británico, donde los propietarios, en realidad, de la clase media reciben una educación orientada a las necesidades de la burocracia, y para terminar todo este entramado ideológico que en realidad oculta o deja enterrado, digamos, a los sectores que en realidad son protagonistas de este nacionalismo. Justamente lo que dice Uja es que se busca una reinterpretación de la historia y nos dice que hay que desmitificar esta idea de progreso porque justamente lo que generó Gran Bretaña al entrar acá es un retroceso en la economía enorme. Entonces, ante este contexto, va a escribir el primer volumen de Estudios Subalternos y denunciar el carácter elitista que dominaba el nacionalismo heredado de los prejuicios coloniales, ¿no? Porque encima Fontana hace una comparación que en la colonia había administradores británicos, y el nacionalismo y sectores determinados de la sociedad que parecen llevar adelante esa emancipación, pero que en realidad se deja de lado los grupos subalternos que deberían ser los verdaderos protagonistas de la historia nacional de India. Entonces, da una idea de que la historia es incapaz de mostrar la contribución del pueblo por sí mismo. Entonces, es una visión errónea y es lo que intenta llevar a cabo a través de sus ejemplos, que lo van a contar después en el capítulo, digamos, cómo se toman los movimientos con ideas, las revueltas campesinas, digamos, para salir adelante, cómo hay un entramado ideológico que desvía el objetivo principal de esas revueltas, digamos. Justamente lo que va a plantear es que las revueltas campesinas y toda la historia de India va a estar mermada y socavada por la historiografía nacional británica, donde hay sesgos e insuficiencias que no dan cuenta de lo que realmente pasa, y por eso realiza su segundo libro, que es La prosa de la insuficiencia, reflejando esto que vengo contando, que habla de que los campesinos en realidad actúan por reflejo, por impulso, que no están organizados, incluso se saca de la historia, no se pueden, incluso hay negociaciones para llegar a un acuerdo entre estos grupos, pero no lo sacan de foco, digamos, incluso se tratan de rebeldes, bárbaros, y bueno, esto es todo un discurso elitista neutral que en realidad uno cuando lee la historia, el nacionalismo en ese momento, contaban que la clase media es la que iba a sacar adelante el pueblo, pero a su vez ellos estaban reprimiendo a la gente que en realidad se estaba rebelando. Y justamente hay una cita que puse ahí, un acto de apropiación que excluye al rebelde como sujeto consciente de su propia historia. Y los sesgos son parte de una historia lineal que instrumentaliza a los sujetos. Bien. Bueno, obviamente en sus libros, Uja va a reivindicar la existencia de una conciencia política en un grupo que ha sido negado, y a los cuales se los descalifica como prepolíticos, como decían las chicas, y que no encuentran en ellos, justamente esto lo hacen porque no encuentran en ellos los elementos que buscan para justificar esa apropiación del lugar, ¿no? Del espacio. Después, casi cuando se retira, uno de sus últimos estudios es la dominación sin hegemonía y su historiografía, justamente porque da cuenta de la apropiación que hace Gran Bretaña del pasado de India, y hay una confusión terminológica entre dominio y hegemonía, justamente porque la hegemonía está ligada al capitalismo, y en realidad estas sociedades están en constante relación de dominación-dominado. Entonces, el fracaso, él habla de un fracaso justamente en este sentido, como de Gran Bretaña sobre Asia. Entonces, lo que intenta Gran Bretaña haciendo todo este entramado es disimular esa falacia, digamos, esas deficiencias que tiene para imponer su forma de gobernar a través de la historiografía colonial. Se me fue. Ahí. Bueno, pasamos a lo más importante, que es el goce de la historia, que es de lo que vamos a hablar
ahora Marce va a contar, pero más o menos Joseph hace una introducción donde la idea principal es el estatismo, que es la idea de la historia reflejada en el Estado, ¿no? Sobre el Estado, por y para el Estado. La aceptación y la defensa de un orden establecido, donde acusa al estatismo de ocultar la voz de los que hablan en voz baja, lo dice así, justamente porque es una historia genealógica del sistema político y social, donde el más justo es reemplazado por el más injusto, donde hay un sueño de poder, un proyecto de Estado a establecer, es todo este entramado ideológico, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos que vamos a contar es el ejemplo de la revuelta de Telangana, que es una lucha justamente utilizada como justificadora del Estado. En realidad lo que se hace es no contar la versión original, sino una versión oficial, entre comillas, como si fuera que es una revuelta para llegar a esa idea de Estado. En realidad las verdaderas razones movilizadoras tienen que ver con la jerarquía, el lugar que ocupan los hombres y las mujeres en ese lugar, la opresión, y justamente hace mucho hincapié en el rol de la mujer, porque esas mujeres no eran pasivas, eran mujeres activas en las luchas, entonces es interesante ese punto. Y bueno, después como posibles soluciones, obviamente un nuevo tipo de historia, como es un modelo más que abarque más visiones, digamos, abandonar el intento de esa coherencia del pasado indio con el presente que está pasando, que está haciendo Gran Bretaña, la linealidad de que todo funciona igual. Y bueno, por último puse la cita, Aguja asume la necesidad de plantear un nuevo estilo de historia capaz de escuchar las voces bajas de todos los que el discurso estatista ha marginado. Me parece interesante. Bueno, seguimos. Ahí está, gracias. Y ahora, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bárbaro. Perfecto, Marcela. Bueno, gracias. Bueno, seguimos con el autor, Guha Ranajit, que va a hablar sobre las voces de la historia. Va comenzando a hablar que el estudio de la historia es una tradición que arranca de los orígenes del pensamiento histórico moderno en el Renacimiento italiano. Los grupos dirigentes, ¿no?, de las ciudades-estados del siglo XV. Este estudio de la historia servía para la educación en materias políticas y de gobierno, indispensables para empeñar su papel como ciudadanos y como monarcas. Tenemos al primer intelectual, que sería Maquiavelo, que es el más representativo de aquella época, el cual el estudio de la historia y el estudio del arte de gobernar debían ser esencialmente lo mismo. Los siguientes 300 años se hizo poco por debilitar el vínculo entre estatismo y historiografía. En el siglo XIX, la historia se institucionalizó en la Europa occidental. La institucionalización significa en estas condiciones, ¿no?, primero, que el estudio de la historia se va a desarrollar como una ciencia normal, como un sistema académico, como un cuerpo de conocimientos laicos, con programas de estudios y concursos. Va a ser una profesión dedicada por entero a la propagación mediante la enseñanza y la publicación. A su vez, esto va a ver que cada vez más el espacio público, que va a ser el proceso hegemónico, apelaba a menudo a la historia para materializarse en la interacción entre los ciudadanos y el Estado. Va a haber un público de lectores creados por la tecnología de la imprenta, libros adaptados al gusto burgués. Y por último, vamos a tener una literatura, desde los manuales escolares hasta las novelas históricas, lo que va a ayudar a institucionalizar la investigación histórica al constituirla en una serie de géneros literarios, imaginativos y discursivos. Todos estos elementos, los británicos, ¿no?, quisieron
quisieron introducirlo a la historia en la India del siglo XIX. En un contexto colonial, ni la institucionalización ni el estatismo podían representar lo mismo que la Gran Bretaña metropolitana. Las relaciones de dominio y subordinación creaban diferencias sustanciales en ambos aspectos. La educación en la India era utilizada por el Rajá para normalizar el estudio de la historia. Esto limitaba a una minoría de la población que tenía el acceso a esa educación. El público, lector, era de escasa identidad, igual que la producción de libros y revistas. La institucionalización fue de poca ayuda para los gobernantes en su intento de conseguir, ¿no es cierto?, la hegemonía. Y la élite colonizadora fueron los primeros en beneficiarse de la educación occidental. Esta falta de adecuación del estatismo para una historiografía india deriva de su tendencia a impedir cualquier interlocución entre nosotros y nuestro pasado. Escoger significa, en este contexto investigativo, y relacionarnos con el pasado, escuchando las voces de la sociedad civil y conversando con ellos. Estas voces son bajas, que quedan sumergidas por el ruido de los mandatos estatistas. Por esta razón, nosotros no los oímos. En las voces de la historia hay una serie de peticiones dirigidas a las comunidades locales de sacerdotes brahmanes en algunos pueblos del oeste de Bengala. La primera de estas pretensiones se refiere a cuestiones de salud y de medicina. Los gobernantes coloniales conquistaron en todas partes la mente de los nativos, al ayudarle a sanar sus cuerpos. El control de la enfermedad a través de la medicina y la conservación de la salud mediante la higiene. Las voces bajas de los enfermos en la India rural hablan de un cierto grado de resistencia al proyecto imperial. Estos pacientes recurrían a la ayuda de los preceptos de la fe más que a los de la razón, con la convicción que el cuerpo era un registro en el que los dioses escribían sus veredictos contra los pecadores. Y después tenemos una insurrección de Telangana, que fue un levantamiento en el año 1946-1951 de campesinos y trabajadores agrícolas en la región del sudeste de la península india. La insurrección, encabezada por el Partido Comunista, primero contra el Estado principesco del Nizam de Hyderabad y después contra el gobierno de la India. Era un elemento unificador en la descripción de Sundaraya, que fue el jefe de la insurrección, que es el poder en la lucha, porque estaban peleando los campesinos por tierra y por sueldos equitativos. Aparece significativamente determinada por funciones administrativas, judiciales y militares. Todo esto era una confrontación por el poder del Estado, el Estado terrateniente del Nizam y el Estado burgués de la India independiente. Estos tres aspectos del movimiento de Telangana y una participación aparte del poder estatal, las estrategias y programas diseñados para su consecución y los valores correspondientes. En el movimiento de Telangana también participaron activamente mujeres en el alzamiento. Dos de ellas, Basanta Kanaraviran y Lalita, en una serie de entrevistas para una revista femenina, comentaron la desilusión por no haber conseguido los objetivos, que eran mejorar las condiciones materiales de vida, de tierra y salarios justos. Pero tenían la desilusión como mujeres, se refería al fracaso de los dirigentes de hacer honor a las perspectivas de la liberación de la mujer, que habían inscrito en el programa del movimiento. Se trata de una sensación contenida de acoso y una nota de dolor, que las voces de estas mujeres mayores comunican a las jóvenes. La crítica de estas mujeres se dirige a los problemas que surgen de determinados modos de no escuchar, de hacer oídos sordos y volverse a otro lado. La voz que habla en tono bajo, como dolorido, se enfrenta en este caso al discurso estatista,
un ruido de mando característicamente machista en su incapacidad de escuchar lo que las mujeres estaban diciendo. ¿Qué era lo que decían estas mujeres con ese tono contenido de acoso y de dolor? La desilusión con el movimiento por no conseguir plenamente los objetivos de mejorar las condiciones materiales de vida, proporcionando tierra y salarios justos para los trabajadores, desilusión que compartían con los hombres. Pero la desilusión de ellas como mujeres se refería al fracaso de los dirigentes de hacer honor a la liberación de la mujer. Habían visto en ellas la promesa de emancipación, de una servidumbre ancestral que estaba unificada por el predominio masculino. Una reescritura que escuche las voces bajas de la historia, una nueva interpretación histórica donde las mujeres fueron agentes más que instrumentos de un movimiento del que eran parte constitutiva. Una vez que la voz de las mujeres sea escuchada, activará y hará audibles también las otras voces bajas, por ejemplo, la de los adivasis, las poblaciones aborígenes de la región. Ellos también han sido marginados e instrumentalizados en el discurso estatista. Eso sería toda la exposición. Dejo de compartir, ¿no? Como quieran. Bueno, a ver, bueno, felicitaciones en primer lugar por el resumen y por la presentación de los textos. Quería escucharlas un poco también a ustedes, más allá de la reposición, también qué les pareció su lectura de cada uno de los autores. Si tienen algo en puntual para rescatar, sumar, criticarlos, más allá de la presentación. Yo un poco después de leer los tres textos, así como teniendo una visión como más integral, ¿no? Como ya pensándolo, no tan sujeta al texto, sino ya más un poco como viéndolo con distancia. Lo que pude ver es que cómo se trata como de construir desde la lingüística, del concepto mismo, hacia un macro nivel, ¿no? Desde lo histórico, desde dónde se paran, ¿no? Pero pareciera que había como una especie de desestructuración en todos los niveles que se puede abarcar. No sé si es válido lo que digo, pero es lo que me pareció. Sí. Hay un intento de, como él mismo lo dice Guja ahí en el texto y mucho más lo dice Chakrabarty, de descentrar, de desarticular, de reescribir, ¿no? A la vez lo interesante de estos autores, en contra de una muy recurrente forma de escritura posmoderna, que tan solo se abarca en la idea de la crítica, en la idea de la deconstrucción, ¿no? Todo se deconstruye, pero no hay una propuesta no civilizatoria de reconstrucción nuevo, no hay una propuesta, no hay una búsqueda de superación. En cambio, estos autores, tal vez, y esto acá un rescate tal vez de la disciplina, ¿no? El corazón de los historiadores que buscan justamente, no todo como los filósofos tan solo, una búsqueda para adelante, digamos, también de perspectiva. Y en eso la idea de Guja y de todos los autores de no tirar la modernidad, sino construir una transmodernidad, como decía Dussel, o reescribir la historia, como dice Guja, y recuperar e inscribir lo que estaba por fuera, ¿no? Lo que estaba al margen, traerlo como protagonista de la historia. Eso iba a decir, profe. Ay, perdóname. Perdón. No, lo único que te quería decir es que me parece también valorable la selección de textos que hicieron desde la cátedra, ¿no? Porque esto no te ayuda solamente para ver puntualmente el caso de Asia, sino que te ayuda a pensar en todos los aspectos, en todos los lugares, como una cosa que uno se lo puede aplicar en cualquier estado que haya sido colonizado, ¿verdad? Sí, perdona, Micaela. Sí, está bien. No, y además, lo que decía recién el profe también,
creo que era Chakrabarty que decía esto, que no es que eliminan del todo la concepción del lado europeo, sino que se busca de alguna manera reformular, ¿no? O sea, no es descartar por completo aquello que se está criticando, sino, como decía recién, volver a traer desde los márgenes lo que había quedado excluido, pero hacer una relectura para reconfigurarlo, contextualizándolo, ¿no? No ya desde el lado europeo, pero sí haciendo una contextualización desde el lado asiático sin descartar por completo lo anterior, porque al mismo tiempo sigue siendo útil. Lo que dice Chakrabarty es, no podemos dejar de pensar, o sea, antes pensábamos y dábamos por natural, ¿no?, pensar desde los conceptos y categorías europeas. Ciudadano, Estado, Estado de Derecho, derechos humanos, además. Ahora bien, tenemos que comprender que eso surgieron en una historia particular, que es la historia europea además. De ahí se universalizó porque justamente se universalizó el capitalismo como ellos. Pero no quiere decir que al expandirse el capitalismo ya haya expandido esos conceptos y se hayan implantado en todas las regiones que se dominaron por el medio capitalista y colonialista, las mismas categorías de la misma forma, y no se puede trasladar así nomás esa. Lo que hay es justamente una reinterpretación, una resignificación, una transformación, a la vez una expansión, ¿no? Porque, por ejemplo, para recuperar el texto de Chakrabarty, habla que lo político en la India excedió, tomando al sujeto campesino, excedió por demás a lo político comprendido en términos liberales europeos, ¿no? Donde necesariamente la acción política campesina abarca también eso que, en términos de Hobsbawm, pobre Hobsbawm, ¿no?, pero es así, el marxismo también cayó en eso, en términos teleológicos historicistas. La idea de lo premoderno y lo moderno propiamente. No, el campesinado actuó como sujeto moderno en acto, donde puso sus facultades en acción directa, creando el nacionalismo, creando la nación india, y siendo ellos ciudadanos, o sea, no tuviendo que pasar por esa sala de espera que plantea Chakrabarty, ¿no?, de la historia, sino haciendo la historia. Ahora, con todo lo que traía por sí de premoderno encima, que eran sus dioses, sus relaciones de parentesco, sus relaciones de casta, todo demás, también volcados en ese medio moderno. Y ahí viene lo rico de esto, ¿no?, a la vez, ¿no?, que no se trata de, bueno, de tamizar la historia, sino verla y comprenderla tal cual como será. No sé si alguien más quería plantear inclusive dudas. Hablamos de los subalternos sin explicar qué es un subalterno. ¿Quiénes son los subalternos? ¿Alguien tiene encontró la categoría por ahí explicada? No me acuerdo. ¿Matías? No, entiendo que los subalternos son los sectores no principales de una formación social, no hegemónicos, no dominantes. Bien, ahí Cande dice, los grupos marginales de la sociedad, sea por género, condición social o casta. Sí, y es un término que usan de Gramsci, ¿no? Es este marxista tan particular que se recuperó recién a la posguerra, ya totalmente sepultado en la historia y perseguido por el fascismo. Luego todos los marxistas que estaban buscando otras interpretaciones que no vayan más allá de los cánones del estalinismo, encontraron, y esto tan particular, ¿no? Nosotros estamos viendo un continente, la historia de un continente que en el siglo XX el sujeto principal es el campesino, y no solo en Asia. ¿Quién hizo la revolución cubana, la revolución boliviana? ¿No? ¿Quién es el sujeto hoy protagonista? Inclusive en nuestro mundo, ¿no? Urbano bonaerense, las cooperativas de trabajo, los cartoneros. ¿Dónde está el movimiento obrero en la historia de Asia, de América Latina? Tienen lugares acotados, el Cordobazo en los 60, ¿no? Pero no es el protagonista en absoluto, ¿no?
Y ese campesinado, justamente, que en la historia europea había quedado marginado después de las revoluciones, después de la Revolución Francesa y demás, y se transformó en la bolsa de papas para Marx, y se transformó en eso que representaba lo atrasado, lo inmóvil, ¿no? Lo tradicional, frente al movimiento obrero, justamente es lo que tiene más protagonismo en el siglo XX. Y ese campesinado tiene el gran problema en nuestro mundo que no se le da la voz, no solo como el género, las castas o las tribus marginales, no se le da la voz. El subalterno es aquel que, para poder habla a través de las voces de otros. Hay otros que lo interpretan, ¿sí? Ese es el gran problema del subalterno, que es un problema a la vez de las fuentes que plantea justamente este grupo de los estudios subalternos. Bueno, ¿cómo estudiar al campesinado si el campesinado no escribe la historia o no escribe sus propias fuentes? Tenemos testimonios que cuesta mucho encontrar, ¿no? De una fuente muchas veces inclusive policial, o de aquellos que lo reprimen, porque en el caso, por ejemplo, del testimonio que ustedes rescataban, que es el estudio de esta revuelta de Telangán, el que escribe es un dirigente obrero del Partido Comunista, ¿sí? De la élite. No es ni una mujer ni un propio campesino, digamos. Entonces escribe desde esos conceptos modernos europeos, ¿no? En cambio, ahí están las voces que tenemos que ir a escuchar atentamente, con otra lógica, comprendiendo que se ubican desde otro lado, que son todos estos sectores que a la vez tienen esta forma o tienen la incapacidad, digamos, de no poder traducir en términos de categorías modernas sus propias búsquedas, ¿no? O muchas veces son intraducibles. Ese es el problema justamente de la subalternidad como categoría. Que se le atribuyen cosas. Ahí lo dice en la introducción, a ver, lo tenía por acá. Las fuentes oficiales los tratan como fanáticos y bárbaros, los nacionalistas, porque ahí están las otras cosas. Bueno, ¿todos los indios son subalternos? No. Hay una élite burguesa, que es esta élite que se forma justamente a través de lo que dicen Guja, la narratología, o la forma de comprensión del mundo desde la óptica europea, lo que es el orientalismo, ¿no? O sea, esa idea de, bueno, tenemos que imitar a Europa, etcétera, etcétera. Esa misma élite, que es a la vez la que dice, bueno, ahora basta, nosotros queremos nuestra propia nación, a partir de, si ustedes vieron el acápite del texto de Chakrabarty, un pequeño momento dice, 1914, Europa dejó de ser Europa, digamos. ¿Por qué? Porque 1914 es la Primera Guerra Mundial, cuando justamente Europa demuestra al mundo que Europa es capaz de acribillarse en las trincheras 4 años seguidos y no demuestra ningún progreso, ¿no? Y a la vez es cuando Europa pierde la hegemonía frente a Estados Unidos y luego seguirá la historia. Es justamente en ese momento cuando los nacionalismos también dicen, bueno, nosotros no queremos seguir Europa, queremos ahora ya nuestra propia condición de Estado-nación, pero lo dice esta burguesía nacional. Lo dice esta burguesía que quiere imitar a Europa en la construcción de ciudadanía, en la construcción de estados estatalistas, en la construcción de una narratología nacionalista de cada una, etc. Y donde a la vez deja y no exalta, no reconoce este protagonismo que tuvieron los sectores populares subalternos, especialmente el campesinado, en la construcción de esos mismos movimientos nacionalistas y de esos mismos estados. Hablé demasiado, perdonen. Vamos, espacio a las dudas y... Profe, un poco eso último lo anterior que habías dicho me hizo acordar a la clase pasada cuando vimos lo del feminismo, que había una parte que
del análisis que hacía como todos los estudiosas de ese tema, y que tiene que ver con que habían encontrado todos estos escritos y de la prensa femenina, qué sé yo, y entonces pudieron empezar a leer como estos proyectos justamente por ellas mismas y no por hombres que escribían, hombres o bueno, mujeres burgueses, digamos, pero digo, de otra clase que escribían sobre ese mismo tema, como que pudieron ir a la fuente primaria, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y esa es una gran tarea, ¿no? Ahí Candela dice, escribió con ganas. Me encanta. Es interesante como ambos textos se ve reflejado el eje compartido por Charteje, texto que mencionaba Florencia, por ejemplo, también los de esa clase, cuando plantea el modelo de nacionalismo de Anderson llevado a Asia, lo cual tiene una correspondencia al todo ser parte de un grupo de estudios subalternos que implica comprender que la utilización y transposición de categorías y modelos europeos implica seguir situando al tercer mundo como sujetos pasivos y Europa como activos, y que buscan generar una nueva historiografía teniendo en cuenta lo anterior. Muy bien, Díaz, Candela, muy perfecto. Sí, entendió todo, Candela. Quería rescatar un par de cosas. O sea, piensen ustedes estas dos clases no tan solo como clases teóricas o conceptuales, sino que todo esto tiene su correlato en la propia historia de todos los espacios sociales que estamos viendo. Donde vamos a ver, así como vimos que el imperialismo necesitó colaboradores, bueno, colaboradores, ¿quiénes van a ser? En el espacio del Raj colonial. Al principio, inclusive, las élites nacionales, ¿sí? Las élites indias, ¿no? Que justamente van a comprender y van a ser parte de esta narratología que plantea Aguja, etc. O también esto va a pasar en el mundo árabe, etc. Pero después estas élites nacionales van a querer construir, ¿sí?, su propio Estado-nación y le van a plantear al colonialismo: nosotros necesitamos liberarnos ahora. Pero el gran problema que van a tener, y esto es eje en la clase del movimiento nacional indio, es que ¿con quién lo van a hacer? O sea, el sujeto, bueno, la élite siempre es un grupo pequeño, ¿no? Es el que domina, pero a la vez es pequeño para construir un movimiento nacionalista que tiene que ser un movimiento de masas. Y para ser de masas tiene que incluir un montón de otros sujetos, y esos sujetos van a ser los sujetos subalternos. Ahora bien, con esos sujetos subalternos, ¿se puede construir algo si están imbricados en ideas de parentesco, de Dios, se ven más en el pasado que en el futuro, ¿no? Es una gran contradicción. No tienen una preformateados, no están preformados, no están pedagogizados, no se ha construido el ciudadano, ¿se entiende? Y eso es lo que justamente plantea como gran tensión Chakrabarty en el texto, donde habla de la democracia en masa, ¿no? Y lo que rescata justamente es esta tensión entre el campesino a ser ciudadano y el campesino que ya es ciudadano. El planteo que en la idea preformática, la idea de es un término que aprendí del movimiento feminista, esta cuestión de lo performativo, lo de poner en acto, y al hacerlo al nombrarlo es hacerlo, la idea del yo juro, no solo, o sea, a la vez que estoy jurando, lo estoy haciendo, me viendo que se está poniendo en acto de las mujeres, no solo se están emancipando, sino que ya se emanciparon al ponerse en acto. Bueno, lo mismo el campesinado, ¿no? Al rebelarse, al manifestarse, etcétera, está diciendo: no dejen de decir lo que tengo que ser, soy, ¿no? Soy nacional, soy ciudadano. Por eso se gana el derecho al voto y por eso la Constitución india es tan particular. Y por eso la idea de esta extensión de la categoría de lo político que plantea Guja y que rescata Chakrabarty. Y es algo que, no sé, siempre cuando leo estos textos, los releo, me viene siempre el lenguaje tan presente en los medios de están en la plaza por el choripán y la coca, ¿no? O sea, ¿qué están diciendo ahí?
que se están movilizando en forma clientelar, y el discurso del cantante este de cumbia que está presente hoy tan en los medios. ¿Por qué? El piti, fisti, no sé cómo se llama. ¿Qué es esto? Es el discurso que no sabe, ¿no? Es la inconsciencia. Es la idea que este sujeto, el sector popular del conurbano bonaerense, es el campesino indio, el que se mueve ahí sin saber para qué quiere, siendo un instrumento pasivo de otros, ¿no? Bueno, nuestra tarea como historiadores, como profesores en su momento, va a ser, bueno, escucharlos, como dice Buja, poner la voz, la escucha, el acto de solidaridad que implica escuchar, en comprender su propia historia. Y también un poco, perdón, profe, desenmarañar todos los, como las discriminaciones de clase que se esconden ahí también, porque es como muy claro ahí cómo se quiere imponer un discurso muy que no dice nada en realidad, porque no tiene un trasfondo argumentativo real. Sí, que es el discurso de la antirrazón, por algo es antipolítica también, ¿no? Porque... ¿Alguien más? Yo quería dejar antes a que hablaran. Ah, ok. ¿Gaby? No, Tommy, por favor. Apagué antes porque si no, como hemos comprobado, se graba mal. Así que, como para garantizar que después puedan ver la clase. Yo quería compartir, sobre todo en base a lo último que habían estado conversando, Cande y también antes el profesor, un ejemplo concreto del proyecto de diferencia de matriz de discurso que nos pone, como decía recién Gaby, en primer plano el problema metodológico de la fuente, de cómo interpretarlo y los distintos actores que tenemos en cada uno de los casos. Creo que ahí se ve. En otro de la parte de Buja, ¿no? Como distintas matrices de discurso, una que llama de la voz cómplice o de la voz de los cómplices, estos actores que reprimieron una de las rebeliones en la India, muy poquitito antes de la rebelión de los cipayos, voy a cerrar esto para que se vea bien, que es la rebelión de Santal, es 3 años antes de la rebelión de los cipayos. Entonces, ¿qué palabras aparecen en los documentos, que son los únicos que tenemos, y cómo reconstruir, o el desafío de reconstruir con otras categorías que igual también corren siempre, tienen la limitación de caer en última instancia de lo europeo o lo que heredamos de estos marcos de conocimiento, esa misma fuente, pero con los cuidados, o por lo menos la voluntad teórica de recuperar voces de lo subalterno, ¿no? En las mismas fuentes, por lo que se nombra como insurgente, son los campesinos, los generales que están a cargo de la represión hablan de fanatismo, cuando en realidad son grupos que sostienen más un islam ortodoxo. Se habla del atrevimiento y las atrocidades que los habitantes quieren cometer contra las fuerzas de seguridad, digamos, las fuerzas del orden del Raj, cuando en realidad lo que está ocurriendo es un acto de resistencia performativo, recién como remarcaba Gaby, ¿no? No se ve en lo discursivo porque muchos de estos sectores no escriben y las élites lo miran con otros ojos, entonces tiene que ser a través de una fuente que en realidad está en contra de esa rebelión, que estamos tratando de reconstruir y en contra de una palabra explícita que nombra contrario, qué es lo que está pasando ahí, esa resistencia a la opresión. Bueno, y otros ejemplos, ¿no? Desafiar a la autoridad del Estado, que en realidad está denunciando a la corrupción de los amindares, sobre todo un régimen impositivo. La rebelión de Santal ocurre en un estado que es, digamos, el minero en el Raj, ayer y hoy, así que la tributación ahí era especialmente importante porque gran parte de lo que se recolectaba se lo quedaron estos intermediarios, de vuelta aparece el rol del colaborador, y lo que se nombra como perturbación de la tranquilidad pública en realidad puede ser visto como la lucha por un orden más justo. Ellos tenían la intención de atacar, como algo así
súbito se debe entender también como una intención de contestar a la opresión que durante mucho tiempo, o sea, no se ve todo el tiempo, en la fuente esa se invisibiliza todo el tiempo de opresión y simplemente se pone el foco en el episodio violento, digamos, cuando esa resistencia a la opresión salta y más allá de la queja, de contra lo inmoral, contra lo injusto, de repente estalla como violencia armada, ¿no? Con decenas de miles de indios, de nativos que se rebelan. Incluso algunas categorías que muestran algo muy rígido, de no poder entender qué es lo que está queriendo hacer. Sacar la ley europea y volver a entronizar a sus dioses, dicen la fuente de los colaboradores. Cuando en realidad están hablando de que los habitantes de Santal vuelvan a recuperar la capacidad de tener autogobierno, que era lo que habían perdido con el Raj. Entonces acá uno de los ejemplos de Buja, como para poner en palabras, ¿no? En caso concreto, qué es lo que se está, digamos, poniendo en primer plano, que es la diferencia incluso desde el punto de vista de lo discursivo, los límites que tenemos con el lenguaje para nombrar, para explicar lo subalterno. Tampoco también retomando lo que habían dicho las chicas antes, el lenguaje de la contrainsurgencia, ¿no? Gran aporte, Tommy. Cate. Ahí está. Yo, si no hay nadie que quisiera hablar, quería rescatar una idea de Chakrabarty que me parece muy interesante para pensar los límites de estos nuevos estados, como vamos a ver también, la etapa postcolonial, el estado ya sin dominación extranjera, es los límites de la propia burguesía nacional, porque lo que va de escribir Chakrabarty a través de Guha es esta cuestión de que en India, por ejemplo, se implantó el capitalismo, ¿no? Se creó una burguesía propia, autóctona, ¿sí? Pero ese intento a la vez de trasladar el conjunto del capitalismo recreó, como decía Aguja, condiciones de neofeudalismo, ¿no? Estos grandes terratenientes ausentistas, pensemos en nuestra propia realidad acá de nuevo, ¿no? Y formas de dominación sin hegemonía. Justamente eso me parece una categoría central de Guha que rescata a Chakrabarty, que es muy importante luego también para comprender las sucesivas crisis que van a tener todos los espacios postcoloniales, ¿no? Muchas veces, que tienen que ver con la carencia de la construcción de una cultura burguesa, de una cultura por la ausencia de condiciones propiamente modernas, ¿no? Por la preexistencia de estos sujetos coetáneos a la modernidad, pero que son persistentes a ella, y que impiden crear estas características propias de Europa, ¿no? Que desde Europa, ¿cómo puede ser que se dé el populismo, ¿no? En esa categoría, que es tan propio de estas regiones, digamos, ¿no? ¿Por qué una misma familia en India, o una casta, digamos, política, predomina por tan largo tiempo? Digamos, hay un solo partido que hay una falencia ahí de ausencia de democracia, o tiene que ver con las características también tan particulares de esta construcción coetánea a la modernidad, pero con características irresueltas propias de ese despliegue inacabado de la modernidad, ¿no? Que en términos de Buja sería esta dominación sin hegemonía. Como para resaltar esto, la página 44 que lo describe Chakrabarty. Bueno, muy bien. Estaría bueno que estas discusiones que tenemos en estos formatos de taller, estos textos que son más teóricos, siempre puedan tenerlos a mano y rescatarlo cuando a lo largo del resto del semestre vayamos a los casos concretos. Para que no quede como que vemos teoría y después vemos solamente los casos. Esto, como a lo mejor si vuelven a alguno de los videos del primer cuatrimestre, todo este tipo de problemáticas saltan y están muy a la vista. La idea es poder usar las herramientas o tratar de volver a los viejos problemas, teniendo en cuenta estas consideraciones. No es que simplemente vemos
hoy y solo hoy hablamos de los subalternos y después todos los demás casos, cuando veamos la caída de la China imperial, vamos a hablar en clave así más eurocéntrica y todo lo demás. La idea es que no, y que está bueno, como también surgió por parte de las compañeras, que también complementaba el profesor, tratar de llevarlo a lo nuestro u otros contextos, ¿no? Cuando pensamos las americanas, verlo también así, si alguien elige hacer África, pensarlo también así, para teoría política, para teoría económica, cuando también las tienen, valen muchas de estas discusiones, porque eso nos permite llevar de manera mucho más genuina al aula los contenidos. Y está bueno porque surgen discusiones mucho más interesantes, porque si no lo traen ustedes, los niños se lo van a traer solos. O sea, piensen que son los primeros que preguntan. Bueno, aprovechemos que nos vemos las caras, si alguna tiene otra pregunta sobre otros temas de la materia, porque ya después vamos a volver a los encuentros grabados, que vamos a seguir subiendo al canal de YouTube, las próximas clases. Yo le voy a hacer una pregunta, profe. Juli. Con Cristina estábamos viendo de dar Indochina y Vietnam. Sí. Y no sabemos cuándo sería, pero queremos como tener una idea de cuándo darla, como para ir preparando, ¿no? Entonces no sabemos. La idea es que a partir de estas clases volvamos al formato ya que tenemos en el cronograma, como lo había dicho escrito en el mail, sería el 27 de octubre que está agendado en el cronograma. Bueno, bien, para tener una idea de cuándo nos tocaría. Hablando de fechas, para que se pongan las pilas también, ya estamos hablando ya que para octubre, principio de octubre, tendríamos el segundo parcial domiciliario, ¿no? Versión parcialito, parcial más acotado del que ustedes ya hicieron, ¿sí? Pero la idea es hacer un repaso, un control de lectura de los textos que vimos desde orientalismo hasta esa fecha que lleguemos a dar. Profe, este cuatrimestre, bueno, más allá de que sea una incertidumbre, ¿no? En la vida en general, pero va a ser va a ser igual que el anterior, o sea, un parcial. ¿Cómo? No sé cómo denominarlo, porque, bueno, el anterior hicimos los TPs, todo lo del principio, sí. Y después hicimos uno como macro de todo, digamos. El parcial. Claro, el parcial. ¿Eso va a ser igual ahora? Sí, las presentaciones que ustedes están realizando las tomamos como trabajo práctico, claro. Como el trabajo práctico del cuatrimestre, y el parcial. ¿Sí? Claro. Queda pendiente qué va a pasar para ese supuesto tercer parcial presencial que nosotros teníamos programado, que en el caso de, no sé, la Vira y la institución resolverá. Sí, claro, obvio. No, está bien, pero nos quedaría uno así como el que hicimos hacia el final del primer cuatrimestre. La idea es que sea más corto, que se entregue menos tiempo, y por eso les recuerdo que se lo vayan agendando. Perfecto. Bueno, queridos, nos vemos, nos hablamos, cualquier consulta, repito, por grupo de Facebook o directamente por correo electrónico, grupo de Facebook o inclusive el campus virtual, mejor, así se socializa.